Hola, Dios te bendiga. Nos dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16 en adelante. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída por un espíritu adivino. Lo que quiere decir, ella tenía una posesión demoníaca y ese espíritu le permitía hacer adivinanzas o adivinar cosas para ganar dinero, ¿verdad? Dice, pronunciando oráculos, producía mucho dinero a sus amos. Así que la estaban usando los dueños de ella pues, para precisamente sacarle dinero a la gente a base de las adivinaciones que el espíritu que la poseía le daba. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiere decir que cuando Pablo sacó el demonio que le daba la capacidad a ella de adivinar, inmediatamente perdieron el negocio, porque entonces ya la muchacha no tenía poderes. Ahora, me pregunto, ¿qué dijo ella que fuera tan malo que Pablo inmediatamente reprende el espíritu que está dentro de ella? Fíjense lo que ella decía. Estos son, ¿qué? Vamos a repetirlo de nuevo. Estos son las palabras exactas, siervos del Dios Altísimo, es verdad, ¿ok? Es verdad, que les anuncian un camino de salvación. Ahí está la clave. Les anuncian un camino de salvación. Cuando tú dices un camino de salvación, estás diciendo uno entre otras alternativas. Uno de los caminos de salvación. Fíjate que no dice el camino a la salvación, porque el demonio que está dentro de ella no puede reconocer eso. El demonio que está dentro de ella se luce, porque de esta manera produce dinero a ella, pero no puede reconocer la verdad. Reconoce que el demonio solamente dice medias verdades, nunca puede decir la verdad completa. Así que va a decir, es un camino de salvación. Interesante, porque esto sale de boca de un demonio que tiene esta muchacha. Un camino, no el camino de salvación. Esto es muy relevante, y si lo comparamos o lo unimos a Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Pero no todos obedecieron la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y la fe y la predicación viene por la palabra de Cristo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Cómo estas dos cosas se unen? Porque como dijimos en un video anterior, se nos está y se nos sigue sugiriendo que Cristo es un camino de salvación. Un profeta muy bueno, muy especial, con un mensaje muy lindo, pero un mensaje. Es una alternativa entre tantas otras. Y todo aquel que dice, no, ese es el único mensaje, es un fanático religioso. Es una persona fanática, que no tiene, estoy buscando la palabra exacta, que no tiene, vamos, que no puede, me quedo ahí, no importa, que no puede dialogar con más nadie, que padece de fanatismo, que es intransigente, esa es la palabra, que es intransigente y está mal, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Catecismo acerca de eso? ¿Es posible realmente entonces llevar un evangelio como se nos está sugiriendo a veces por ahí en algunos artículos y documentos o cartas escritas o comentarios dichos por Francisco, de que no hay que estar enseñándole a otros la fe, sino que simplemente dar testimonio de vida?
¿ok? Cuando la palabra dice, por el oír viene la fe. Y la fe viene por la predicación de Cristo. ¿Ok? Y cuando se nos está diciendo, como dije antes, de que, mira, como en la última carta motu propio que leímos en el video anterior, tenemos que abrirnos y escuchar a los otros, aunque el resultado sea un rostro no muy cristiano. En otras palabras, si la visión que tienen otras culturas de Dios, no necesariamente tienen que hablar de Cristo, no tienen que hablar de Jesús, no tienen que hablar de Dios. No importa, lo importante es que tienen cosas buenas y que tenemos que admirar. Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos y contestáramos a través del Nuevo Catecismo. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Santo, que tú, que eres Dios de la verdad, Dios del discernimiento y la sabiduría, nos concedas gracia para reconocer el error y alejarnos de él y poder ayudar a otros, Señor, a que no caigan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaba viendo un video de un muchacho que explora ruinas, apellido Lin. Y un programa bien interesante, bien chévere. Pero nosotros vemos en muchos de estos programas que hay una, digamos, una tendencia, ahora hay una moda de que se quiere resaltar no únicamente la parte histórica de cuando se estudia las ruinas mayas o las ruinas aztecas o las ruinas egipcias, no únicamente se quiere resaltar, ¿verdad?, de lo bonito que es resaltar estos lugares históricos y ver la arquitectura, que eso está muy bien, y ver las obras que hicieron estos hombres hace miles de años atrás, eso está muy bien. El problema está en que esta moda, esta tendencia viene acompañada de la tendencia también de decir, porque estas religiones eran muy buenas. Porque la mayor parte de las guerras han sido causadas por el cristianismo y la religión moderna. Por lo tanto, quizás la solución sea ir a aquellas religiones antiguas, llenas de paz y llenas de belleza, que si las pudiéramos, ¿verdad?, traer otra vez para atrás, son alternativas para un hombre del siglo XXI que vive ansioso y que vive cansado de la violencia. Y esto suena muy bonito. Suena muy invitador, ¿verdad?, a que sí, que tengamos una actitud abierta. Lo que se nos olvida es que, viendo la realidad, cada una de estas religiones, si las vemos en su contexto verdadero y no como la adornan y la embellecen en el Discovery Channel o el History Channel, se nos olvida, ¿verdad?, de que, por ejemplo, los mayas, los aztecas y muchas de estas religiones hacían sacrificios humanos y mataban bebés. Y mataban, que en total, bebés, los matamos ahora con el aborto y no nos parece nada malo, pero ellos también mataban bebés en formas crueles y mataban personas y adoraban cosas que no conocían y sin embargo eran conducidos por algo que no conocían a hacer cultos llenos de violencia, llenos de sangre. Obviamente sabemos, San Pablo nos dice que el autor de todo esto son los demonios. Estas personas se abrían en su empeño de buscar sabiduría, como no tenían ningún tipo de discernimiento, como no conocían del Dios vivo y verdadero, cualquier cosa espiritual que se les manifestara y se disfrazara, como dice la palabra, de ángel de luz, ellos lo veían como algo bueno y lo seguían. Y estos seres que ellos pensaban que eran dioses, pues entonces los guiaban a unos cultos de gran violencia y gran libertinaje sexual, en donde muchos de esos, como el de Artemisa, por ejemplo, se dedicaban a la prostitución como una forma de practicar la religión. Entonces, no estamos viendo de que estas religiones no eran tan lindas ni tan sanas como pensábamos. Se mataban unos a otros y la razón por la que muchos de ellos desaparecieron es que precisamente se aniquilaron los unos a los otros. Así que no podemos romantizarlas, ¿verdad?, como hacerlas tan románticas y tan hermosas como pensamos y como se nos quiere presentar ahora en estos canales, precisamente para seguir promoviendo la idea de suplantar a Cristo y al cristianismo por algo que es más de acuerdo a la naturaleza. Porque como ahora todo el mundo, como hemos dicho en otras ocasiones, ahora todo el mundo está adorando a la madre naturaleza y la madre naturaleza para aquí, la madre naturaleza para allá, en vez de simplemente decir, tenemos que cuidar del ambiente, tenemos que cuidar de la naturaleza que Dios nos dio, tenemos que cuidar de esta casa así común, porque es un regalo de Dios, nosotros somos solamente las personas que cuidamos, administradores de esto, de las futuras generaciones, porque esto nos lo ha dado el Señor, tenemos que tratarlo con amor. No, si dijéramos eso estaría maravilloso. No, tenemos que decir, no, porque ese árbol es un ser vivo, esa naturaleza que tiene detrás de mí, todo eso está lleno del espíritu, ¿verdad?, que está por ahí y que alguna gente llama a Dios.
El problema por todo esto, entonces, es que nos volvemos a abrir, y por eso es que muchas de estas personas wiccas, muchas de estas personas que practican este tipo de espiritismo y demás, terminan siempre bajo posesión demoníaca. Porque, como dijo San Pablo, Satanás se disfraza de ángel de luz y por ende coge y engaña a personas de poco discernimiento, quizás sin culpa de ellos. No estamos diciendo que sean culpables, estamos diciendo que precisamente por eso fue que Cristo vino. Cristo vino para liberarnos de ese poder. Cristo vino para que los hombres, los apóstoles, le llevaran la buena noticia y la enseñanza correcta a todas las naciones, para que todos sus hermanos, aztecas, mayas, lo que fuera, incas, egipcios, lo que sea de las culturas que pudieran estar quizás en contacto con ellos, aunque algunas de ellas pues, obviamente son más modernas, pero según los sacerdotes fueron de verdad a darle, de explicarle a los mayas, a los aztecas, quizás con métodos que no eran los más perfectos, métodos que estaban llenos de la ignorancia de su propia época, pero aún así la misión dio fruto, ¿ok? Aún así no podemos decir que todo fue malo. Gracias a ellos tenemos universidades, hospitales, escuelas, se respeta a los niños, etcétera, etcétera. O sea, estos valores fueron valores inculcados por nuestra fe católica que los ayudó a ellos a salir de sus ideas sangrientas, hasta que vinieron entonces ahora los nuevos cristianos de ahora, los católicos pro aborto y demás, a decir que hay que volver a matar sacrificios humanos para la conveniencia de las madres. Pero anyway, dice el artículo 423, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo de Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, en otras palabras, un personaje absolutamente histórico, muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios. Bajó del cielo, Juan 3 y Juan 6. Ha venido en la carne, primera carta de Juan 4. Porque la palabra se hizo carne y puso morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia y por gracia. De la plenitud de Cristo, Juan 1, 14 al 16. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que ver. Los malos ejemplos que hayamos podido dar cristianos, los malos métodos que podamos haber usado en el pasado misioneros, no son excusa para decir que Cristo hay que suplantarlo. ¿Está claro? Si tú me dices a mí de que médicos utilizaron sanguijuelas, por ejemplo, para discasanar a la gente, y eso es lo que hacía, que los mataba más, o usaban sangramiento, que les cortaban para que botaran sangre pensando que la enfermedad se iba a salir en la sangre, y lo que hacía era que mataban a la gente. No por eso nadie ha dicho vamos a acabar la medicina. La gente lo que ha dicho es tenemos que aprender para practicar la medicina, bien, la medicina es necesaria. De la misma manera entonces Cristo es absolutamente necesario. Y tenemos que aprender entonces nosotros a cómo llevarlo de una manera en el amor de Dios, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, sin ocultar la verdad, sin disimularla, ¿ok? Pero con amor, con ternura, pero aún así con la verdad, porque no hay mayor amor, mayor ternura que decir la verdad, que llevar a la gente a la salvación. Así que ese Cristo es el Hijo de Dios. Ningún otro, ni los mayas, ni los aztecas, ni los egipcios, ninguno de ellos tuvo al Dios hecho hombre para revelarles la verdad. La gente dice, nadie sabe, no podemos saber. Pues si Dios hablara, sabríamos. Dios ya habló. Habló en su palabra es el Hijo. Por eso dice, el verbo se hizo carne, su palabra se hizo carne. Por eso Jesús dice, el que me ve, Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Ya el Hijo habló, ya el Padre habló, ya Dios nos dijo lo que quería. Y si nosotros lo hemos hecho mal, tenemos entonces nosotros que mejorar la forma de hacer las cosas, pero no usarlo como excusa para decir, acabemos con el cristianismo y vamos a sustituirlo por religiones antiquísimas que al fin y al cabo terminaron muy mal y que no podían hacer feliz al hombre y no los podía liberar del poder del demonio y por eso terminaban engañados haciendo cultos sangrientos. La transmisión de la fe, dice el 425, de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo. Para llevar a la fe en Él es ante todo Jesucristo, no el ambiente,
no la comunión, no la bienvenida, no la acogida, no la sinodalidad, no, es Jesucristo para llevar a la fe en Él. No en la sinodalidad, que significa vamos a hacer en cuenta, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hablar entre todos y a ver qué decidimos. No, ¿ok? No. No podemos nosotros, dice Hechos de los Apóstoles, decían los apóstoles, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El cristiano es ante todo un testigo. Es un testigo y por eso es que nosotros quizás hemos fallado. Cuando una persona no conoce a Dios porque no lleva una vida verdadera de oración, de contemplación, del amor de Dios en su vida, cuando no tiene una relación verdadera de padre e hijo con su Dios, lo que tiene es conocimiento. Y ese conocimiento lo transmite de acuerdo a su personalidad. Y si tú eres un cascarrabia, pues vas con malas actitudes a tratar de enseñarle a otro lo que tú dices que es la verdad con tus malas actitudes. Porque no hemos hecho vida el Evangelio. ¿Ves? Por eso entonces que tú vas a tener misioneros en antiguos pasados, o como los españoles o los portugueses, o cualquiera de estas culturas hace 500 años atrás, que por amor al dinero venían a hacer ciertas poca vergüenza y habían otros buenos que venían con ellos, frailes que trataron y lucharon, pero su obra se vio manchada porque por la poca vergüenza de los otros. Entonces tenemos que entender pues que la realidad es que Cristo no tiene la culpa, así como la medicina no tiene la culpa de que antes la gente usara sanguijuela, así mismito Cristo, que es la verdad, no tiene la culpa. Nosotros tenemos que hacer vida. Y para no repetir los mismos errores que hicieron estas personas, yo tengo que entrar entonces en esa comunión de amor con mi Padre, porque esa comunión de amor con mi Padre me convierte a mí en un ser más amoroso, me convierte a mí en un ser más respetuoso, me convierte a mí en un ser más comprensivo, más generoso, más justo, y a la misma vez más íntegro, más verdadero, y me permite entonces transmitirle a otra persona la buena noticia del Evangelio, no la buena noticia de mis ideas. No estoy convenciéndolo para que se haga parte de mi club, no, le estoy llevando una experiencia que le pertenece por derecho, porque Cristo vino para que todos los hombres tuvieran la oportunidad de escuchar su palabra y escoger. Por lo tanto, no es algo mío, es algo de Él, es algo de Dios. Y como no es mío, yo no puedo ni quedarme con Él, ni puedo usarlo de una manera que sea mala, equivocada, ¿verdad? Recordemos el domingo pasado precisamente las lecturas de la misa, de los talentos. Le dio 5 talentos a un siervo, el dueño, luego le dio 2 talentos al otro y a otro le dio 1. Se fue a hacer sus cosas y cuando regresó, el que tenía 5 dijo, toma maestro, toma señor, aquí tienes 5 y 5 más que gané. Muy bien, quédate con las 10. Aquí tienes 2, los 2 que me diste y gané 2 más. Muy bien, aquí tienes 2, quédate con las 4. Y el otro dijo, mira, yo sé que tú eres muy exigente, tú eres muy chabón, fíjate, con esta visión equivocada de él. Porque tú eres muy malo, tú eres muy fuerte. Me dio miedo y lo enterré. Y él dijo, no pudiste ni por lo menos ponernos en el banco para que ganara intereses. Pero a la misma vez, tú me dices a mí que yo soy malo y soy injusto. Por eso mira cómo me trataste, mira cómo trataste el talento que yo te di. Y se lo dio entonces al que tenía 10. Ese mismito es la palabra. Los dones y las cosas que Dios nos ha dado tenemos que ponerlas a producir. No podemos simple y sencillamente esconderlas, no, porque que tengo miedo de que la gente o tengo miedo de que me digan fanático o lo que sea. Tenemos que ponerlas a producir, porque si no, Dios nos los va a quitar. El 4.26 dice, es el centro de la catequesis, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, el Hijo único del Padre que ha sufrido y ha muerto por nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el Hijo eterno de Dios. No en nosotros, en Cristo. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo y luego por sus discípulos, obviamente. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo, no al club, no a la sinodalidad, no a la encuesta, al encuentro con Cristo, no con la madre naturaleza. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. El 4.27 dice, la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él.
El único que enseña es Cristo. Y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo. ¿Ok? Permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Y ahí es que está el detalle. Yo tengo que dejar que sea Cristo el que enseñe a través de mi boca. En otras palabras, yo tengo entonces que tener esa relación de amor con Dios para que Dios pueda utilizarme y entender que aunque en la iglesia haya escándalo y aunque en la iglesia haya divisiones, que yo no estoy predicando a la iglesia. La iglesia sí es mística, viene de Dios y Dios la mantiene en existencia, pero no, yo no estoy predicando a la iglesia, yo estoy predicando a Cristo. Y a veces decimos, sí, pero un Cristo católico, pues ¿cómo más lo voy a predicar? Tengo que predicarlo de acuerdo a la verdad de la palabra, de la tradición y de lo que nos vino enseñando desde hace más de 2000 años. No puedo reinventar la rueda. No se trata de un Cristo abstracto tampoco. Se trata de un Cristo que habló claramente, esto es lo que yo quiero. Hagan esto en memoria mía. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida. Vayan, prediquen el Evangelio y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos instrucciones claras de lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde se conservan esas instrucciones claras? Pues en la Iglesia Católica. Pero yo no estoy tratando de que tú te hagas católico, estoy tratando de que conozcas a Cristo y cuando tú conozcas a Cristo, Cristo te va a hacer católico. Si tú realmente lo estudias y realmente buscas en la palabra y realmente buscas lo que la fe cristiana ha sido por 2000 años, vas a terminar católico. De este acontecimiento amoroso de Cristo, párrafo 429, es donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se sentía la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar entonces de Cristo como si fuera tampoco una persona abstracta que vino por ahí como un hippie a que nos amemos mucho y ya. No, se trata de un Cristo que organizó y escogió apóstoles y puso a Pedro como piedra y cuando resucitó estuvo 40 días con ellos dándole instrucciones y lo primero que ellos hicieron cuando se fue al cielo fue que establecer presbíteros, establecer diáconos, organizarse. Tú ves en Hechos de los Apóstoles, tú ves inmediatamente a Pablo, cuando se enfrenta, por ejemplo, al concilio de Jerusalén, ya hay una estructura, ya hay presbíteros, ya hay apóstoles, ya hay obispos organizados. ¿Quién le dio a ellos la idea de hacer eso? Pues Cristo cuando estuvo con ellos durante 40 días, después de la resurrección y antes de la ascensión. Ellos no se lo inventaron de la manga, ellos no son tan inteligentes. Pero toda esta estructura de lo que es la iglesia la creó Cristo y los sacramentos los creó Cristo. Así que aquí lo que dice bien claramente es yo tengo, porque yo amo a mi Jesús y yo amo a mi hermano, de ahí nace el deseo de evangelizar, de llevar la buena nueva y de llevarle a otros a esa fe en Jesucristo. Pero a la misma vez nos obliga a conocer mejor nuestra fe para poder llevarla a otros. Dice, porque se ha unido a todos los hombres Cristo por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Hechos 4, 12, Hechos 9, 14, Santiago 2, 7, Romanos 10, 6, 13. Está en la Biblia por todas partes. No hay otro nombre en el que podamos salvarnos. No en el nombre de Mahoma, no en el nombre de los arbolitos, no en el nombre del dios egipcio, no en el nombre de ninguna de estas culturas ni de estas ideas, que son muy lindas, las puedes estudiar como un dato histórico, por supuesto que sí, que arqueológicamente son interesantísimas, claro que sí, pero no para que vengas ahora a empujar por ojo, boca y nariz, que tengo que dejar a Cristo para ponerme a abrazar al árbol o a practicar estas ciencias ocultas o estas religiones antiguas como si fueran la gran alternativa. O ponerme a hacer yoga ahora, todo lo que da, porque cuando yo me abro el yoga, ahí es que yo encuentro la paz, y ahí es que yo encuentro beneficios, y yo encuentro todo. Sí, te estás abriendo también, muy ignorantemente, también a la opresión y a las sugerencias diabólicas. Porque cuando tú pones tu mente en blanco, estás haciendo absolutamente lo contrario que dice Pedro en su carta. Estén siempre vigilantes. Y lo mismo también dice Jesús. Velen a todo momento. Velen. No dice pónganse en trance. ¿Ok? El 4.36 dice Cristo, viene de la traducción griega del término Mesías, que quiere decir el ungido. No pasa a ser el nombre propio de Jesús, sino simplemente porque Él cumple perfectamente esa misión divina que esa palabra significa. En otras palabras, lo llamamos Cristo porque Él es el ungido, porque Él es el Salvador, porque todas las promesas que Dios hizo y todo el concepto que Dios presentó como un Salvador se realizan en Cristo.
Por eso no hay otro nombre en que podamos ser salvos, ningún otro. El 4:39 dice, numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del Hijo de David, el Mesías prometido al Dios de Israel. Jesús aceptó ese título, al cual tenía derecho, pero sin reservas, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían en una concepción demasiado humana. La forma en que los judíos entendían el mesianismo era de una manera política, era de una manera inmediata para resolver los problemas inmediatos del pueblo, que era de que estaban bajo el dominio de los romanos y que había guerra y no había unidad. ¿Okay? Lo mismo la misma tentación que se está teniendo ahora en la iglesia. Usar la fe para que entonces las Naciones Unidas, para que tengamos entonces un solo gobierno mundial, para que haya paz, para que no haya guerra, para que cuidemos el ambiente, etcétera, etcétera. Es la misma concepción que tenían los judíos y por eso Cristo dice, no, yo no soy ese tipo de Mesías, yo no vine a eso. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en el corazón de los hombres de buena voluntad, que quieren vivir una vida nueva, un reino nuevo, una creación nueva después de mi venida, en los brazos del Padre, no aquí. El príncipe de este mundo, dice la palabra, es el demonio. La carta de Santiago dice, todo el mundo yace bajo el poder del demonio. Por lo tanto, Cristo no vino a decir, yo vengo a organizar esto y a arreglarlo. Nunca, esa no fue su misión, y es por eso que él no quería que le dijeran, ¿verdad?, el Mesías, sino cuando ya se acercaba a su muerte. Porque cuando se acercaba a su muerte, entonces él dice, ahora pueden, para que entiendan lo que es el verdadero Mesías. No alguien que viene a liberarlos de sus problemas económicos o sociales, no es alguien que viene a liberarlos, por eso es que viene y le dice, por ejemplo, cuando ellos le dicen, ¿podemos pagarle impuesto al César? Denle al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Porque yo vine, dice Jesús, no a resolver sus problemas aquí humanos, sino a liberarlos del poder de la muerte y del demonio. Para que con una vida nueva como hijos de Dios puedan ustedes construir lo que quieran, pero siempre con mira a la vida eterna. Ok, dice el 4:40. Jesús acogió la confesión de la fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Cuando él le dice, sí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ellos, ay, qué bonito, qué chévere. Él acababa de decirle, tú eres el Mesías, y él dijo, sí, es verdad. Inmediatamente les anuncia su muerte y su pasión, y Pedro mete las patas. Y por eso Pedro dice que si la apártate de mí, Satanás. Porque ellos todavía tenían esta idea del mesianismo, de que vengo a resolver los problemas humanos. Esa no fue su misión nunca. Él reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre. Esto es una tipología en el libro de Daniel, capítulo 7, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como el siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. No vine aquí a arreglar sus problemas, vine a rescatar sus almas del poder del demonio, de la muerte y de la condenación eterna. 4:43. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la relación de Dios con su Padre, Jesús con su Padre, Cristo, el Mesías, es porque el Padre, se lo dejó ver claramente. En otras palabras, fue revelado por el Padre. ¿Okay? Cristo distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, ¿okay?, sino para decirle, ustedes cuando oren, digan Padre nuestro. Pero él siempre dijo, mi Padre, su Padre. Y lo distinguió. ¿Por qué? Porque él es el verdadero y único Hijo eterno de Dios. Así que Cristo, como hemos dicho en otras ocasiones, si es Dios hablando, si es el Hijo de Dios, si es el Dios mismo en persona revelando y mostrando lo que Él quiere que hagamos, como hemos dicho en otras ocasiones, o Él es la verdad y hacemos lo que Él dice, o entonces es un loco y lo ignoramos porque era un falsante, pero no hay forma de tú mezclarlo con otros profetas y decir, Él es uno más. Porque los demás, ni Mahoma, ni ninguno de esos, jamás se le ocurrió la locura de decir, yo soy el Hijo de Dios hecho hombre. Simplemente les dijeron su mensaje y la gente lo siguió. Por lo menos, si Cristo es un mentiroso, entonces ellos son más cuerdos que Él.
Pero si Cristo es la verdad, y Cristo, Él dice lo que está diciendo es verdad, y Él es el Hijo de Dios hecho hombre, no hay más nadie que buscar, no hay más nadie a dónde ir. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes vida eterna. Cuando Él le dice, ustedes quieren dejarme, cuando Él dice, el que no coma mi cuerpo, no bebe mi sangre, el que no mastique mi cuerpo, no puede tener vida eterna, y todo el mundo lo abandona y lo deja, ¿qué Él le dice a los apóstoles, ustedes me van a dejar? ¿Se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro entendió lo que esta sociedad moderna y lo que mucha gente en la iglesia católica de hoy día no está entendiendo. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? Yo no quiero a más nadie, no me hace falta más nadie. ¿Ok? Luego, en el párrafo 445 dice, después de la resurrección, su filiación divina, su relación divina con el Padre, aparece en el poder de su humanidad glorificada, en su cuerpo glorificado y resucitado. Dice la palabra, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la verdad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿resucitó Mahoma? No, resucitaron cualquiera de estos profetas de Krishna, o cualquiera de estos del hinduismo, del budismo, de cualquier otra religión pagana, lo que sea. Algunos de ellos pudo vencer la muerte, algunos de ellos volvió después de la muerte con mayor poder y gloria a dar señas de que estaba no únicamente vivo, sino que ahora tenía todo poder sobre el cielo y la tierra. Y le pasó ese poder a sus discípulos para que pudieran hacer inclusive milagros. Nadie nada más que Jesús. El 4:49 para terminar dice, atribuyendo a Jesús el título divino del Señor, las primeras confesiones de fe de la iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre también se le deben a Jesús. Romanos 9, Tito 2, Apocalipsis 5. Porque Él es de condición divina. Filipenses 2:6. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Romanos 10:9, 1 Corintios 12, Filipenses 2:11. Y por ahí seguimos en mucho, mucho más. Así que, mis queridos hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos salvarnos. Así que tenemos que seguir predicando a Cristo resucitado y Cristo crucificado y resucitado, al Cristo eucarístico, que es tan humilde, tan amoroso, que se queda como alimento para nuestra salvación y que nos dice que a través de comer su cuerpo, de beber su sangre, tenemos vida eterna en Él. Tenemos que seguir teniendo ese Cristo con firmeza, ¿ok? Y no podemos mezclar su mensaje con ninguna otra enseñanza de ninguna otra religión. Que yo pueda ver buenas costumbres y yo pueda aplaudir el que cierta religión respete la naturaleza, muy bien, pero eso no significa que yo voy a incorporar entonces sus ideas al mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es único y completo en sí mismo, no le hace falta nada más. No le hace falta que le añadamos nada más. ¿Okay? Así que tengamos cuidado con estas tendencias que estamos viendo y escuchando, porque no son verdaderas, porque no son de acuerdo ni a la palabra ni a la enseñanza de la iglesia en el Nuevo Catecismo. Son tendencias, son opiniones personales que están llenas, impregnadas de mucho error y mucho peligro para aquellos que los escuchan y los siguen. Y pues como siempre, ¿verdad? Alguna persona puede escuchar esto y decir, wow, o sea que tú estás diciendo que tú sabes más que el Papa. No, Dios me libre, jamás y nunca. Yo no sé más que el Papa. Yo sé que Cristo sabe más. Yo sé que la iglesia sabe más. Yo sé que la iglesia sabe por 2000 años de historia lo que es claro y que muchas cosas que le está diciendo no van de acuerdo con esa enseñanza. Eso es lo único que yo sé. Lo otro le toca a Dios. Y a mí, mi parte es ser testigo. Ser testigo y decir y denunciar lo que está bien y lo que está mal para que el que quiera huir pueda huir y no se pierda y no se confunda. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Como dijo Pablo, aunque venga un ángel del cielo con un mensaje diferente, sea maldito. Tenemos entonces que discernir. Como dice la primera carta de Juan, examínenlo todo
Hay muchos espíritus, disciernan los espíritus que hablan detrás de las palabras, disciernan si esas palabras vienen del Espíritu de Dios o no. Aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios hecho carne y que es la palabra, ese viene de Dios. Todo eso está bien claro en la palabra. Así que es una lástima, ¿verdad? Porque últimamente mis videos han tenido que hablar de este tema mucho, pero es que tenemos que combatirlo porque tenemos mucha influencia en los medios, con la esperanza de que aunque sean 5 o 10 personas lo escuchen, y aunque podamos, ¿verdad?, ayudar a 5 o 10 personas, quizás esas puedan ayudar a otros. Dios te bendiga.